Bien, en el siguiente ejercicio tenemos tres bloques, el bloque 1, 2 y 3. El 1 de masa 10 kilogramos, el 2 de 25 kilogramos, el tercero de 15 kilogramos. Vamos a tener que hallar la tensión 1 y la tensión 2. Además de ello, vamos a hallar la fuerza y además la aceleración del sistema. Resulta que los tres bloques están conectados por cuerdas, como lo notamos acá. Y en el tercer bloque hay una fuerza que se está haciendo sobre él para alar hacia la derecha al sistema. O sea que este se está moviendo con una aceleración que será positiva hacia la derecha y así la connotaremos. De tal manera que si miramos nuestro plano cartesiano para este sistema de los tres bloques, será convencional X y Y, ¿cierto? X horizontal y Y vertical. Aquí ninguno de nuestros planos está inclinado, y cada uno de nuestros bloques tiene una fricción con el suelo. El primer bloque, una fricción cinética de 0,1, el segundo bloque, una fricción cinética de 0,2 y el tercer bloque, una fricción cinética de 0,3. Recuerde que el coeficiente de fricción o de rozamiento es adimensional, es decir, no tiene unidades de medida. Listo. Para poder entrar entonces ya, teniendo en cuenta que este es un sistema de qué tipo acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque aquí los tres bloques se van a mover conjuntamente, o sea, la aceleración del 1, 2 y 3 bloque va a ser exactamente la misma. ¿Por qué razón? Porque cuando yo con esta fuerza halo al tercero, el tercero al estar ligado por una cuerda al segundo va a arrastrar al segundo también hacia adelante, y el segundo por estar ligado a una cuerda que conecta también al primero lo va a alar también hacia delante al primero. Es decir, los tres bloques se van a mover en la misma dirección y uno por el otro. Es decir, entre sí van a generar el mismo cambio de velocidad en función del tiempo, generando así una misma aceleración, una aceleración común e igual para los tres. Obviamente, los tres generan un coeficiente de fricción distinto con el suelo y por lo tanto un rozamiento también diferente, en términos de que este rozamiento está dependiendo del peso y los tres bloques tienen pesos distintos porque tienen masas diferentes, pero la aceleración será la misma. Entonces, teniendo en cuenta cuál es nuestro plano cartesiano, analizando el problema y teniendo en cuenta que se están acelerando y por lo tanto hacia la derecha ese signo será positivo y hacia la izquierda negativo, que en Y no se aceleran porque ni el bloque 3 se eleva ni se hunde, tampoco el 2 ni tampoco el 1, pues solo será su movimiento horizontal, ¿cierto? Y se dirigirán hacia la derecha y hacia allá se acelerarán. De la misma manera y con la misma magnitud los tres bloques que están uno al otro ligado por medio de las cuerdas. Para dar entonces inicio, tenemos que primero hacer un DCL, es decir, pintarle a cada uno de nuestros bloques las fuerzas. Empecemos con el primero. Hacia arriba hay una fuerza que sabemos que es perpendicular a la superficie que está haciendo apoyo, para el bloque y sería la normal. Hacia abajo tenemos una fuerza que es la que le hace la tierra al cuerpo y se llama su propio peso. Hacia la derecha tenemos una fuerza que es la tensión, la vamos a llamar en este caso tensión 1. Y hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario al deslizamiento del cuerpo, tenemos a la fuerza de fricción. ¿Listo? Vamos a ponerle fuerza de fricción 1. No hay más fuerzas en este caso, aquí no hay resortes y solamente tenemos entonces la tensión por haber una cuerda que liga el primero con el segundo, la normal por haber una superficie que forma obviamente un ángulo de esa fuerza con ella de 90 grados, ¿verdad? Y una superficie que además le sirve de apoyo al cuerpo. De lo contrario, pues solamente si no estuviera se caería por acción de su propio peso, un peso que siempre va a existir como una fuerza vertical hacia abajo y la fuerza de fricción como una fuerza que se opone al deslizamiento del cuerpo, no al movimiento sino al deslizamiento del cuerpo. Vamos con el segundo bloque. En el segundo bloque tenemos una fuerza dirigida verticalmente hacia arriba que se llama normal. Esta normal no es la misma normal de acá, ¿ok? Entonces si quiere pongámosle a este 1 y a este 2 para no perdernos. Hacia la derecha tenemos una fuerza que se determina por la segunda cuerda que une el bloque 2 con el tercero. A esa la vamos a llamar tensión 2. Hacia la izquierda tenemos la tensión que se genera por la cuerda que une al primero con el segundo y se llama tensión 1. Hacia abajo tenemos una fuerza que se llama peso. ¿Listo? Este peso tampoco es igual al primero, entonces le colocaremos aquí al primero W1 y al segundo W2 para distinguirlos. ¿Listo? Entonces tenemos solamente estas cuatro fuerzas. No, falta una. ¿Cuál falta? La de la fricción.
Como este bloque, naturalmente igual que el anterior y que el siguiente se van a mover hacia la derecha, pues en oposición al deslizamiento estaría la fricción actuando hacia la izquierda. Ya ella la llamamos fuerza de fricción del bloque 2. Vamos entonces con el tercero y último bloque. En el primero habían 4 fuerzas, en el segundo ya habían 5. Vamos con el tercero. En el tercero tenemos hacia arriba una fuerza normal, normal 3, que es la que hace la superficie de apoyo para soportar al cuerpo sobre el cuerpo. Hacia abajo el peso que lo hace la tierra sobre el cuerpo, peso 3. Hacia la derecha la fuerza F, que es la fuerza con la que se ala obviamente al bloque para que este a su vez transmita el movimiento al segundo y el segundo al primero y todo el sistema se acelere hacia la derecha. Entonces, hacia la izquierda tenemos una tensión que será la debida a la cuerda que liga el segundo con el tercer bloque y la llamaremos tensión 2. Y también hacia la izquierda tenemos una fuerza que es la fuerza de fricción. Una fuerza de fricción 3 que se debe obviamente al rozamiento con el piso. ¿Cuántas fuerzas tenemos acá? Una hacia la derecha, que es la fuerza que ala a todo el sistema, la tensión 2 hacia la izquierda, la normal 3 hacia arriba, el peso 3 hacia abajo y obviamente la fricción hacia la izquierda. 5 fuerzas también. Teniendo claros nuestros DCLs, empecemos a analizar uno a uno los cuerpos y hacer sumatoria de fuerzas. Empecemos con el bloque número 1. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha hay una tensión que se llama tensión 1, menos. Hacia la izquierda hay una fuerza de fricción que se llama fuerza de fricción 1. Igual a ¿qué? A la masa 1 por la aceleración. Dado que aquí sí nos toca igual a la masa por la aceleración porque estamos hablando de un sistema acelerado. Bien, primera ecuación. Segunda sumatoria, pero ahora con Y. ¿Qué fuerzas están aplicadas en Y? Hacia arriba, la normal 1, menos hacia abajo, por lo tanto negativa, el peso 1. No se le olvide que todas las fuerzas que van hacia la derecha van a ser positivas, pero las que van hacia la izquierda van a ser negativas por sentido de elección convencional para los signos. Como el bloque se está moviendo hacia la derecha y esa derecha la llamamos positiva, pues aquí el signo de la aceleración por la masa 1 también será positivo. En el caso de Y, pues no hay pierde porque todo lo que vaya hacia arriba será positivo y lo que va hacia abajo será negativo. Y en Y además está estático el cuerpo, no se acelera en Y. Por lo tanto, podemos decir que la normal 1 menos el peso 1 es igual a 0. Listo. De aquí podemos sacar la primera equivalencia diciendo que la normal 1 es igual al peso 1. ¿Por qué? Porque este peso que está restando pasa al otro lado a sumar. Listo. Vamos a empezar a abrir esta primera ecuación de tal manera que nos quede tensión 1, primera ecuación, menos fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es mu cinético 1 por la normal 1, igual a la masa 1 por la aceleración. Tensión 1 menos mu sub k1 por la normal 1, pero la normal 1 es el peso 1, es decir, es la misma masa 1 por la gravedad. Eso es peso, masa por gravedad. Entonces, masa 1 por gravedad igual a masa 1 por aceleración. Listo. Esa sería nuestra primera ecuación. Miremos de esta ecuación que tenemos. ¿Conocemos la tensión 1? No. ¿Conocemos el coeficiente de fricción cinética 1? Sí, es 0,1. ¿Tenemos la masa 1? Sí, también sabemos que son 10 kilogramos. ¿Tenemos la gravedad? 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Tenemos la masa 1? Sí, 10 kilogramos. La aceleración no la tenemos. Tenemos una ecuación con 2 incógnitas. Por lo tanto, necesitamos otra más con las mismas 2 incógnitas para poder hacer un sistema 2×2. Vamos con el bloque número 2. Entonces aquí el bloque número 2. Sumatoria de fuerzas en X. Para 2 en 2, ¿qué fuerzas están dirigidas hacia la derecha y por lo tanto positivos? La tensión 2. Positiva menos. Hacia la izquierda va la tensión 1, por eso negativa. Menos, también hacia la izquierda la fuerza de fricción 2, por eso también negativa, igual a la masa 2 por la aceleración. Recordemos que los 3 bloques se están acelerando con exactamente la misma aceleración. Entonces, estamos en el bloque 2, T2 hacia la derecha, por lo tanto positivo, menos T1 hacia la izquierda, por lo tanto negativo, menos la fuerza de fricción 2 hacia la izquierda, por lo tanto negativo. Todo eso igualado a la masa 2 por la aceleración. Entremos ahora sí a abrir lo que podamos abrir, pero primero hagamos una relación de simplemente sumatoria de fuerzas en Y. Voy a quitar esto acá.
Y voy a colocar aquí con romanos las ecuaciones para no perdernos. Porque este es el bloque 1, este es el bloque 2. Bien, entonces esta primera ecuación vamos a abrirla. Nos quedaría esta como la primera. Y ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quién va hacia arriba? La normal 2 menos quién va hacia abajo, el peso 2. Entonces menos el peso 2. Como en Y no se está movilizando el cuerpo, esto sería igual a 0. De aquí podemos despejar y este peso 2 que está obviamente restando pasa a sumar y entonces la normal sería igual al peso. La normal 2 igual al peso 2, que es lo mismo que la masa 2 por la gravedad. Listo. Y de ahí sacaríamos nuestra segunda ecuación. Tomando de nuevo la primera ecuación, tenemos que tensión 2 menos tensión 1 menos fuerza de fricción 2, o sea, el mu cinético 2 por la normal 2. Pero nosotros sabemos que la normal 2, obviamente, es el mismo peso 2. Eso lo sabemos por la sumatoria de fuerzas en Y, es decir, es la misma masa 2 por la gravedad. Esto igualado a masa 2 por aceleración. Entonces, abriendo esto nos quedaría T2, tensión 2 menos tensión 1, menos el coeficiente de fricción cinético 2 por la normal 2, que es la masa 2 por la gravedad, igual a la masa 2 por la aceleración. Miremos qué tenemos y qué no tenemos. ¿Tenemos la tensión 2? No. ¿La tensión 1? No. ¿El coeficiente cinético 2? Sí. ¿La masa 2? Sí. ¿La gravedad? Sí. ¿La masa 2? Sí. ¿La aceleración? No. Recordemos que la masa 2 son 25 kilogramos, la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado y el coeficiente cinético 2 pues 0,2. Aquí ya tendríamos entonces todos nuestros datos desconocidos que si lo notamos son 1, 2 y 3. Considerando las ecuaciones del primer cuerpo y del segundo cuerpo, fíjese que en la del primer cuerpo nosotros teníamos dos datos desconocidos, la tensión 1 y la aceleración. Y en este del segundo cuerpo tenemos desconocida la misma tensión 1, la misma aceleración, pero además se nos sumó otra incógnita, la tensión 2. ¿Qué tenemos que hacer entonces si tenemos una ecuación con tres incógnitas? Pues formar tres ecuaciones. Si ya tenemos una, tenemos dos, nos hace falta la tercera. ¿Que de dónde saldrá la tercera? Naturalmente saldrá del cuerpo número 3. Miremos entonces. Voy a dejar ahí un momento para que observen. Y paso a la otra hoja. Bien, tomemos las ecuaciones que me van a terminar sirviendo. La primera del bloque 1, que dice que la tensión 1 menos mu sub K1 por la masa 1 por la gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración. La ecuación que sale del cuerpo 2, que también es la primera ecuación, la que salió de X, equivalente a tensión 2 menos tensión 1 menos mu sub K2 por la masa 2 por la gravedad, igual a la masa 2 por la aceleración. Y vamos a analizar la del tercer cuerpo. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si hablamos de nuestro tercer cuerpo ahora, que es este de acá, decimos que tercer cuerpo, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están hacia la derecha y por lo tanto positivas? La fuerza F, menos ¿quién va hacia la izquierda y por lo tanto negativa? La tensión 2. ¿Quién va hacia la izquierda y por lo tanto también negativa? La fuerza de fricción 3. Y esto está igualado a la masa 3 por la aceleración. Esta sería nuestra primera ecuación. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y, que es la segunda ecuación para el cuerpo 3. ¿Quién va hacia arriba y por lo tanto positivo? La normal 3, menos ¿quién va hacia abajo y por lo tanto negativo? El peso 3, igual a 0, porque en Y pues no se moviliza el bloque. De aquí sabemos que ya podemos retirar esta hoja. De aquí entonces podemos simplemente despejar
Y sabemos que este peso 3 que está restando pasa al otro lado a sumar y quedaría que la normal 3 es exactamente igual al peso 3, que es exactamente igual a la masa 3 por la gravedad. Esta es nuestra segunda ecuación. Listo. Vamos a tomar entonces nuestra primera ecuación de acá y vamos a decir que la fuerza menos la tensión 2 menos la fuerza de fricción 3, que es mu cinético 3 por la normal 3, es igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces la fuerza menos la tensión 2 menos mu cinético 3 por la normal 3. ¿Pero quién es la normal 3? La masa 3 por la gravedad es igual a la masa 3 por la aceleración. Bien. Ya teniendo entonces nuestra ecuación, decimos, bueno, ¿qué conocemos? La fuerza no la tenemos, la tensión 2 tampoco, el mu cinético 3 sí, la masa 3 sí, la gravedad sí, la masa 3 sí y la aceleración no. Aquí entonces se nos suma una incógnita que no teníamos antes, ¿sí? O sea, además de no conocer la aceleración del sistema y no conocer la tensión 1 y la tensión 2, pues no conocemos la fuerza. Bien, vamos a mirar entonces de qué manera vamos a entrar a trabajar con estas relaciones. Del tercer cuerpo salió la ecuación 1 que dice que la fuerza menos la tensión 2 menos el mu cinético 3 por la masa 3 por la gravedad es igual a la masa 3 por la aceleración. ¿Listo? Bien. Podemos entrar a sumar todas estas ecuaciones para poder mirar qué se nos cancela y así poder despejar alguna relación. Sumando nos quedaría lo siguiente. Tensión 1 menos tensión 1 se cancelan. Tensión 2 menos tensión 2 se cancelan. Ahora, puede cancelar alguno de estos datos, la masa 1 por la gravedad por el mu cinético 1, la masa 2 por la gravedad por el mu cinético 2 y la masa 3, por la gravedad por el mu cinético 3. No, porque tanto las masas como los mu, que son los coeficientes de fricción, son distintos. Las masas son distintas, entonces no puede cancelar ninguno de estos términos. Y la fuerza, pues obviamente queda intacta. Entonces nos quedaría fuerza menos mu sub K1 por la masa 1 por la gravedad menos mu sub K2 por la masa 2 por la gravedad menos mu sub K3 por la masa 3 por la gravedad. Y todo esto lo voy a poner aquí a la izquierda porque hacia allá ya no me cabe. Es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración. No sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo, pero simplemente estoy sumando como se suma normalmente los números, por ejemplo, enteros, cuando hacemos una sumatoria vertical. Entonces yo cogí la tensión 1 de la primera ecuación que está positiva con la tensión 1 de la segunda ecuación que está negativa, como es la misma tensión, se cancelan. La tensión 2 que está positiva en la segunda ecuación con la tensión 2 que está negativa en la tercera ecuación o en la del tercer cuerpo, con eso me refiero a primera, segunda y tercera, me refiero a la del primer cuerpo, segundo cuerpo y tercer cuerpo. Entonces, esta tensión 2 que estaba para la ecuación general o la ecuación que me quedó de resultado del segundo cuerpo estaba positiva, mientras que para el tercer cuerpo estaba negativa. Como la tensión 2 es la misma, pues simplemente cancelé tensión 2 positiva con la tensión 2 negativa. Se me anularon aquí las tensiones momentáneamente y entonces me quedó solamente la fuerza, ¿cierto? Me quedaron todas las relaciones del coeficiente de fricción por el peso, o sea, me quedaron todas las fricciones que son negativas por oponerse al deslizamiento de los cuerpos que iban hacia la derecha, entonces por eso negativas, y eso me quedó igualado, por eso aquí puse el igual y lo puse a la izquierda porque a la derecha no cabía, igual a la suma de la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración, ¿sí? Porque tengo que hacer la suma de todos los términos. No es que lo tenga que hacer, simplemente pues fue más fácil operarlos de esta manera sumando las tres ecuaciones para poder encontrar una relación y no estar sustituyendo y reemplazando, sustituyendo y reemplazando. Listo. Además se prestaba el caso porque obviamente habían tensiones exactamente iguales que se iban a terminar cancelando una vez se hiciera la sumatoria. Dado el asunto de esa manera, entonces
copiamos aquí esta ecuación grande con un poco más de espacio que nos quedó la fuerza menos mu sub K1 por la masa 1 por la gravedad menos mu sub K2 por la masa 2 por la gravedad menos mu sub K3 por la masa 3 por la gravedad es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración más la masa 3 por la aceleración. Listo. Fíjese que en este, que ya es nuestra ecuación final, uno podría entrar a decir, bueno, pero ¿qué datos igual acá no conoce? Bueno, usted acá no conoce la aceleración, no conoce la aceleración, no conoce la aceleración, ¿sí? Y la fuerza, pues obviamente se la voy a entregar para que podamos trabajar con esta ecuación. Miremos entonces qué valor tomamos para esta fuerza. Vamos a tomar un dato de 90 newton para esa fuerza, porque si la daban en el ejercicio inicial, es decir, en el dato, como dato inicial, como condición inicial, si la daban dentro del ejercicio, el valor numérico de esa fuerza es de 90, o sea que sí la conocemos, ¿ok? Hay una observación, una aseveración que dice que si la fuerza es de 90 newton, luego en ese orden de ideas, tomando a la fuerza como 90 newton, podemos entrar simplemente a tener este dato. Los coeficientes de rozamiento los tenemos, las masas y las gravedades también. Y nos quedaríamos con una sola incógnita, que es la aceleración. Pero aparece 3 veces, sí, claro, pero es la misma aceleración. Porque como expliqué al inicio del problema, pues los 3 bloques se van obviamente a acelerar de la misma forma. Entonces, y con el mismo valor de aceleración, tendríamos lo siguiente. Despejando la incógnita nuestra, que es la aceleración, nos quedará fuerza menos mu sub K1 M1G menos mu sub K2 M2G menos mu sub K3 M3G dividido todo esto. ¿Por qué dividido? Ya explicaré por qué, entre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 igual a la aceleración. Fíjese que aquí hice de una vez este paso. Como la aceleración está en el primer término, en el segundo término y en el tercer término de la derecha, uno la podría factorizar y le quedaría aceleración factor común de la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, que es lo que le estaría faltando a la aceleración de afuera del paréntesis para hacer M1 por aceleración, pues le falta la masa 1, más, ¿qué le faltaría esa aceleración para hacer M2 por aceleración? Pues le faltaría la masa 2. ¿Y qué le faltaría esa aceleración para hacer M3 por aceleración? Le faltaría la masa 3. Por eso quedaría aceleración factor de masa 1 más masa 2 más masa 3. Y toda esa suma de masas que estarían multiplicando a la aceleración pasarían de multiplicar a dividir. ¿Listo? Entonces ya el despeje para la aceleración nos quedaría de este modo. Ojo, esta sería nuestra ecuación respuesta. Y aquí hay una cuestión importantísima, importantísima, que yo necesito que ustedes verifiquen en todos los ejercicios, porque les va a ser muy útil para el examen de estado. Y es que siempre, siempre, siempre que les pregunten por la aceleración, siempre que pidan o soliciten en cualquier ejercicio de sistema acelerado la aceleración, esta se puede hallar muy fácil teniendo en cuenta, primero, quién hace la fuerza. Y ese que hace la fuerza siempre será positivo. Luego menos
¿Quién se niega? Ese que se niega siempre será negativo, por eso menos. Sobre la suma de las masas que logran acelerarse en el sistema. Esa va a ser la aceleración. Si usted se aprende esto con seguridad, dado el sistema que le den desde que sea acelerado, va a poder determinar cuál de las opciones, por ejemplo, que le lleguen a poner en el examen de estado, sea la solución correcta a hallar la aceleración de un sistema. Siempre y cuando usted piense, de todo lo que me están dando, ¿qué fuerza? Estas dos son fuerzas, estas son masas. Entonces usted debe pensar es qué fuerza está siendo aquí positiva, o sea, ¿quién es la responsable de que el sistema se acelere? Luego le va a quitar o le va a restar, siempre le va a restar lo que se niega a esa fuerza que está queriendo acelerar el sistema. Y todo eso lo va a dividir entre la suma de las masas que se quieren acelerar. Entonces fíjese, por ejemplo, en este caso, si nos vamos al dibujo del problema, las tres masas están conectadas por cuerdas, pero hay una fuerza que si no se hace, pues el sistema no se mueve hacia la derecha. O sea, si esta fuerza no existiera para alar al primer cuerpo y que el primer cuerpo, que en este orden de ideas sería el tercero, transmita esa fuerza por las tensiones al segundo y ese mismo al primero, pues no se movería. Por lo tanto, esta es la fuerza que hace que el sistema se mueva. Entonces, ¿quién hace la fuerza? F. ¿Quién se niega? Menos. ¿Quién se está negando? Pues las que van hacia atrás. Entonces se está negando la fuerza de fricción, la fuerza de fricción y la fuerza de fricción. Pero ¿por qué no se niegan las tensiones? Mire, porque si esta tensión se negara, pues no iría también hacia la derecha. Y al ser la misma tensión, y una hacia la izquierda y la otra a la derecha, se anulan. Esta tensión una va hacia la izquierda y la otra a la derecha, se anulan. Por eso las únicas fuerzas que se estaría negando sería la fricción del cuerpo 3, que va hacia la izquierda, la fricción del cuerpo 2, que va hacia la izquierda, y la fricción del cuerpo 1, que va hacia la izquierda. Son las únicas tres fuerzas que se están negando. ¿Sobre quién? ¿A quién está acelerando el sistema? ¿Quién va a entrar a mover? A la masa 1, a la masa 2 y a la masa 3. Pero siempre debe ser sobre la suma de las masas. Entonces sería la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Fíjese que es verdad. ¿Quién hace la fuerza? F. ¿Quién se niega? La fricción del primer cuerpo menos la fricción del segundo cuerpo menos la fricción del tercer cuerpo. Si se niega, todas son negativas. ¿Sobre quién? La suma de las masas que están moviendo. Entonces está moviendo la masa 1, la masa 2 y la masa 3, todas en sumatoria. Y eso nos da la aceleración del sistema. Y va a funcionar con cualquier sistema que sea acelerado. Solo tiene que entrar a analizar, no tiene que ni siquiera entrar a hacer estos cálculos, ni siquiera hacer todo el análisis de sumatorias en X y en Y de fuerzas y sustituciones, igualaciones. Bueno, no es necesario si le están mostrando el sistema, si le están dando un dibujo, si le están poniendo como tal un problema donde le pidan la aceleración y usted pueda detectar, pueda observar y pueda analizar correctamente quién hace la fuerza, es decir, cuál es la causa de ese movimiento, quién se niega, o sea, quién se opone a que esa fuerza actúe para mover el sistema, y sobre la suma de las masas que está moviendo, usted podrá sacar la aceleración sin mayor problema. Pero entonces esto es básico y fundamental. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a continuar con nuestro ejercicio. Como ya tenemos todos estos datos, pues podemos despejar. Simplemente sustituir el dato numérico. ¿Quién es la fuerza? 90 newton. Menos, ¿quién es el coeficiente de rozamiento? 1, 0,1. Por la masa 1, ¿quién es la masa 1? 10 kilogramos. Multiplicado por la aceleración, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Menos. ¿Quién es el coeficiente de fricción? 2, 0,2. Multiplicado por la masa 2, que la masa 2 son 25 kilogramos. Y eso a su vez se multiplica por la aceleración gravitatoria, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Menos quién? El coeficiente de fricción tercero, que es 0,3, multiplicado por la masa 3, que la masa 3 son 15 kilogramos, y además multiplicado por la gravedad, que nos da 9,81 metros por segundo al cuadrado. Listo. Todo esto está dividido entre ¿quién? Entre la suma de las masas. La masa 1, 10 kilogramos, más la masa 2, 25 kilogramos, más la masa 3,
15 kilogramos. Y todo esto está igualado a la aceleración. Perfecto. Empecemos a hacer entonces nuestros cálculos. Aceleración es igual a 90 newton menos. Vamos a multiplicar esto. 0,1 por 10 por 9,81. Eso nos da 9,81. Newton. Menos, vamos a multiplicar 25 por 0,2 por 9,81. 49,05. Newton. Menos, vamos a multiplicar 0,3 por 15 por 9,81. 44,145. 44,145 newton. Todo esto sobre. Vamos a sumar las masas. Entonces 10 más 25, 35. Y 35 más 15 sería 40. Y 40 más 10 son 50 kilogramos en total. Ahí está. Bien, ahora sí, ya teniendo estos resultados, pues entramos simplemente a seguir haciendo las operaciones. 90 newton positivos menos, y vamos a sumar estos tres. ¿Por qué los sumamos? Porque los tres son negativos. Y dice la teoría de enteros matemáticamente que si usted tiene tres números enteros negativos, deje el mismo signo negativo, pero que sume los números. Entonces le quedaría 9,81. Lo voy a sumar con 49,05 y lo voy a sumar a su vez con 44,145. Eso le da 103,005 newton. Todo esto dividido entre 50 kilogramos. Igual a 90. Le quita esos 103,005 newton y le da negativo 13,005 newton sobre los 50 kilogramos. Si esto lo divide entre 50, le da 0,26, negativo 0,26 metros por segundo al cuadrado. Y listo. ¿Por qué la aceleración nos dio negativa si habíamos dicho desde el principio que la íbamos a tomar positiva hacia la derecha, que es hacia donde se estaría moviendo el sistema? Cuando esto suceda en un problema, no quiere decir que le quedó mal, quiere decir que simplemente la aceleración no iba hacia la derecha, o sea que la aceleración como tal que nos dio en el sistema hace que los tres bloques se muevan hacia la izquierda, ¿ok? ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente dio negativa. ¿Listo? Es decir, que se estaba acelerando en dirección contraria, simplemente es eso. Entonces el sistema sí se acelera, tanto el bloque 1 como el 2 como el 3 se están acelerando, pero se aceleran en dirección negativa. Entonces si hacia la derecha era positiva, pues negativa será hacia la izquierda. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que están ganando las fuerzas de fricción. Son obviamente más las fuerzas de fricción y son mayores